En el año 2000, en lo más remoto del norte de Chile, algo extraño comenzó a ocurrir. En Calama, una ciudad tranquila rodeada por zonas de entrenamiento militar, soldados de reserva empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Al principio se pensó que eran ataques de animales salvajes, pero los cuerpos que aparecieron después contaban otra historia. Todos tenían algo en común. No había una gota de sangre en sus cuerpos y presentaban marcas extrañas, como si algo no humano los hubiera atacado. Ante la creciente tensión, el ejército chileno desplegó una operación secreta, liderada por el capitán Esteban Rivas, con la misión de encontrar o que estuviese cazando seus homens. Lo que descubrieron en esas tierras áridas cambiaría para siempre la historia militar del país. Bienvenidos a Relatos Ocultos de Guerra. ¿Te gustan las historias aterradoras que mezclan soldados, misiones secretas y misterios que nadie se atreve a contar? Entonces no pierdas tiempo y suscríbete al canal para hacer parte de nuestra legión. Ahora, vamos a lo que realmente importa. En el año 1975, en una zona rural y montañosa cerca de Mocha, en Puerto Rico, comenzaron a circular rumores inquietantes entre los pocos habitantes del lugar. Por aquellos días, soldados extranjeros, con un acento marcado y uniformes distintos a los habituales, realizaban entrenamientos especiales bajo acuerdos reservados con el gobierno local. Nadie hablaba abiertamente de su presencia, pero todos sabían que estaban allí. Fue durante una de esas noches densas, donde la humedad parecía colgar en el aire, que ocurrió el primero de varios sucesos inexplicables. Uno de los soldados, un joven mexicano de piel tostada por el sol llamado Martín, alertó a sus compañeros al encontrar el cuerpo de una cabra tendida detrás de la base. Lo extraño era que el animal no presentaba heridas visibles, pero estaba completamente sin señales de vida, como si algo le hubiera absorbido toda la energía. Ni una sola gota de sangre quedaba. En los días siguientes aparecieron nuevos casos. Gallinas, cerdos e incluso un toro fueron encontrados en las mismas condiciones. No se escuchaban ruidos de lucha, no había pistas claras, solo ojos abiertos y vacíos, y un silencio profundo que parecía tragarse la madrugada. Algunos soldados, especialmente los más jóvenes, comenzaron a negarse a patrullar solos por la noche. Luis, un colombiano bajito y hablador, aseguraba escuchar sonidos extraños desde el monte, una especie de zumbido bajo, como de alas batiendo con furia, siempre alrededor de las 3 de la madrugada. Otros contaban haber visto sombras moviéndose entre los árboles, demasiado rápidas para ser humanas. La tensión creció tanto que los superiores decidieron registrar los incidentes y enviar los reportes para su análisis, pero los documentos desaparecieron. Oficialmente, nunca hubo una investigación. No se emitió ningún comunicado al público. Todo fue archivado como eventos biológicos no identificados y mantenido en secreto. Durante 20 años, nadie volvió a hablar del tema. Solo en 1995, cuando un exfuncionario militar decidió contar su versión tras jubilarse, el caso salió nuevamente a la luz. Describió los informes como demasiado perturbadores para ser ignorados y dijo que lo que presenciaron en esa base no podía explicarse con lógica común. Nadie fue responsabilizado. Nada fue aclarado. Sin embargo, quienes crecieron en los alrededores de Mocha aseguran que, hasta hoy, los animales evitan esa zona. Y cuando la luna está alta y el aire se vuelve más pesado de lo normal, todavía es posible escuchar un leve zumbido viniendo desde los árboles, como si algo batiera sus alas en la oscuridad. En 1995, en el tranquilo municipio de Canóvanas, Puerto Rico,
algo rompió la calma de forma abrupta y aterradora. Era una noche húmeda, como tantas otras en la región, con ese calor pegajoso que se queda en la piel incluso después de la medianoche. Pero esa vez no fue el clima lo que incomodó a los habitantes, ni a los militares que estaban allí como parte de una misión de cooperación internacional. Entre ellos se encontraba el sargento Alejandro Ramírez, un español de unos 40 años, de voz firme y acento madrileño marcado. Había sido enviado a colaborar con un pequeño grupo de fusileiros extranjeros destacados en la zona. Alejandro era meticuloso, acostumbrado al orden y poco dado a supersticiones. Pero lo que presenció esa madrugada lo dejó sin palabras. Todo comenzó con el silencio. Un silencio extraño, demasiado absoluto, como si la naturaleza entera se hubiera detenido. Luego vinieron los gritos. Varios soldados corrieron hacia el perímetro da base, donde os cães de guarda acostumaban ficar. Lo que encontraron fue algo que ninguno estaba preparado para ver. Más de 100 animales, entre perros, caballos y otras especies de apoyo logístico, tendidos en el suelo. Sus cuerpos no mostraban heridas visibles, pero estaban completamente vacíos por dentro, como si algo les hubiera extraído todo sin dejar rastro. El comandante, un chileno robusto llamado Víctor Salazar, con acento del sur y mirada siempre alerta, activó el estado de alerta máxima. A los pocos días, el rumor se había esparcido entre los soldados. Hablaban de una criatura que se movía en la oscuridad, veloz, silenciosa, con ojos que brillaban en la penumbra. No tardaron en ponerle un nombre: el chupacabras. Pero la historia no terminó ahí. Cerca de la base vivía una mujer mayor llamada Doña Carmen, una puertorriqueña de cabello blanco y rostro curtido por los años, que vendía empanadas a los soldados durante el día. Una tarde, cuando Alejandro fue a visitarla, ella le confesó en voz baja que había visto algo en su patio la noche del incidente. No lo dijo con miedo, sino con resignación. Según contó, su abuela ya le había hablado de esa criatura, que aparecía cada ciertas décadas, siempre después de tormentas intensas y noches muy calientes. Doña Carmen habló de luces en el cielo unos días antes del suceso, de ruidos extraños entre las palmas y de un gallo suyo que desapareció sin dejar ni una pluma. «No es la primera vez que pasa», dijo, «solo que esta vez fue más grande y más cerca». Después de ese mes, los informes oficiales dejaron de mencionar el tema. Se taparon los detalles, se archivaron los reportes y la base volvió a su rutina. Pero Alejandro nunca olvidó lo que vio. Años más tarde, en una reunión con antiguos compañeros, aún recordaban el zumbido en el aire, los ojos brillantes entre la maleza y la sensación de que algo muy real, los había estado observando desde las sombras. En medio del calor húmedo de una noche cerrada, un grupo de soldados destacados en una zona rural de Puerto Rico comenzó a relatar algo que, al principio, nadie quería tomar en serio. Todo empezó con una patrulla rutinaria, cuando uno de ellos, un joven argentino llamado Lucas, de acento porteño y mirada curiosa, juró haber visto una silueta moverse entre los árboles con una rapidez imposible de seguir con la vista. Los demás pensaron que era producto del cansancio o del encierro prolongado. Sin embargo, los reportes comenzaron a repetirse. Primero fueron ruidos extraños, luego sombras que se deslizaban en silencio por los alrededores, hasta que finalmente uno de los soldados pudo describir lo que había visto de cerca. Según sus palabras, la criatura caminaba en 2 patas, con un cuerpo delgado pero firme. Sus piernas, largas y tensas, recordaban a las de un canguro, lo que le permitía moverse con saltos veloces y precisos. La piel era oscura, cubierta por una especie de escamas apagadas que reflejaban la luz de forma irregular. En su espalda,
sobresalían una serie de espinas delgadas, como si llevara una armadura biológica incrustada en el cuerpo. Pero lo más inquietante eran sus ojos, 2 puntos brillantes, fijos, que parecían atravesar la oscuridad. Julián, un cabo colombiano de voz pausada y acento costeño, decía que aquella figura no se comportaba como un animal salvaje. Según él, había algo más en su forma de moverse, como si estuviera observando, estudiando y esperando. Algunos soldados más antiguos, especialmente los que habían servido en otros destinos, comenzaron a comparar lo que veían con documentos confidenciales que habían leído por accidente o escuchado en susurros. Hablaban de experimentos genéticos, de archivos sellados y de criaturas diseñadas para sobrevivir en condiciones extremas. Aunque no podían comprobarlo, la idea de que aquello fuera una especie de arma viviente, creada en un laboratorio, comenzó a circular entre los más cercanos al grupo. Nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta frente a los superiores. Sin embargo, el miedo era palpable. Las patrullas nocturnas pasaron a ser en grupos más grandes. Nadie dormía tranquilo. El simple crujido de una rama o un reflejo en la maleza bastaban para despertar a todos con el corazón acelerado. Hasta hoy, nadie logró capturar una imagen clara ni dejar un registro firme. Solo quedan los testimonios, pero entre quienes estuvieron allí hay un acuerdo silencioso. Lo que vieron no era de este mundo, o al menos no de la parte del mundo que conocemos. Durante una noche de entrenamiento en las colinas cercanas a Tucapel, al sur de Chile, un grupo de soldados de élite realizaba ejercicios bajo un cielo despejado y estrellado. Era una zona remota, rodeada de bosques espesos y caminos de tierra casi olvidados. Todo transcurría con normalidad, hasta que algo extraño interrumpió la rutina. Cerca de las 2 de la madrugada, comenzaron a aparecer luces que se movían en silencio por el cielo. Eran puntos brillantes que cruzaban sobre las montañas sin emitir sonido alguno. No dejaban estela, no parpadeaban. Los soldados, entrenados para identificar cualquier tipo de aeronave, no pudieron clasificar lo que veían. Aquello no se parecía a ningún equipo conocido. El suboficial a cargo del grupo era Manuel Herrera, un chileno alto, de rostro curtido y acento marcado del sur. Con años de experiencia en zonas de conflicto fuera del país, Manuel era respetado por su temple y capacidad de análisis. Esa misma noche, mientras realizaba una ronda cerca de los alojamientos temporales, dijo haber visto algo aún más desconcertante. Según su relato, entre los árboles, distinguió la silueta de una figura alta, inmóvil, que lo observaba en silencio. No parecía moverse, pero había algo en su presencia que resultaba inquietante. Sus ojos reflejaban la luz de una manera antinatural, como si fueran espejos en plena oscuridad. No emitía sonido alguno, y en cuestión de segundos desapareció entre la maleza sin dejar rastro. Al día siguiente, los superiores ordenaron guardar silencio. El informe de Manuel fue incluido discretamente en un archivo interno que llevaba por nombre Fenómeno Épsilon. Nada fue revelado al público. No hubo comunicados ni explicaciones. Con el paso del tiempo, el tema dejó de mencionarse dentro de la unidad. Pero quienes estuvieron allí esa noche aún recuerdan las luces sobre Tucapel y aquella figura que observaba en la penumbra como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Porque lo más inquietante no fue su aparición, sino la clara sensación de que había vuelto por algo. Después del inquietante testimonio del sargento Pino, las autoridades militares no tardaron en actuar. El ejército de Chile autorizó una evacuación parcial de las comunidades civiles más cercanas al área de operaciones, aunque nunca se dio una explicación oficial clara. Lo cierto es que, desde esa noche, todo cambió.
Las patrullas nocturnas comenzaron a multiplicarse. Soldados que antes se mostraban escépticos, ahora se turnaban en guardias armadas, observando cada rincón del terreno con una tensión creciente. Algunos colocaban cintas improvisadas alrededor de los campamentos, no como defensa real, sino como una forma simbólica de marcar una frontera entre ellos y lo desconocido. Informes internos, que jamás fueron publicados, indican que agentes de inteligencia comenzaron a interceptar comunicaciones locales. No buscaban datos estratégicos, sino señales de alarma entre los civiles. El objetivo era uno solo: contener el miedo antes de que se esparciera. Pero el miedo no venía del vacío. Era algo real. Los que participaron en las patrullas aseguraban que algo se movía entre la maleza con una agilidad que desafiaba toda lógica. No hacía ruido, no dejaba huellas. Cuando aparecía, lo hacía por apenas unos segundos. Y el resultado siempre era el mismo: restos de animales encontrados sin vida, completamente vacíos por dentro, como si algo les hubiera drenado todo, sin utilizar fuerza visible. Nunca hubo un enfrentamiento directo. La criatura, sea lo que fuera, parecía actuar con inteligencia, como si supiera cómo evitar ser descubierta. Observaba más de lo que actuaba, y cada aparición dejaba una sensación inquietante, como si estuviera probando los límites, midiendo el terreno, esperando el momento adecuado para volver. Entre los soldados, casi nadie podía dormir bien. Algunos comenzaron a marcar los días en sus libretas, contando el tiempo como si esperaran que aquello tuviera un final. Pero no había garantías. Y el bosque, con su oscuridad espesa y sus susurros nocturnos, seguía siendo el mismo escenario donde todo podía repetirse en cualquier instante. La noche del 7 de mayo dejó una huella profunda en la base militar ubicada en Santa Elena de Odo, un punto estratégico en medio de una región montañosa, donde lo más común era el silencio y la rutina. Nada hacía presagiar que ese lugar tranquilo se convertiría en el escenario del primer enfrentamiento directo con lo desconocido. Aquella noche, el cabo Matías Roldán, un joven argentino de Mendoza, delgado, moreno y siempre atento a los detalles, había sido asignado para custodiar el centro de comunicaciones de la unidad. Era su primera semana en la zona, y aunque estaba acostumbrado al frío seco de su provincia natal, confesaba que el aire húmedo de Santa Elena le resultaba inquietante. Cerca de la medianoche, mientras recorría los alrededores del puesto, algo lo hizo detenerse. Una sombra cruzó el cielo en completo silencio. No era un ave ni un dron. Era algo más grande, con un movimiento antinatural. Cuando alzó la vista, lo vio. Una criatura con alas parecidas al cuero viejo, delgadas y tensas, que parecían extenderse más de 2 metros. Sus ojos, intensamente rojos, lo miraban con una fijeza aterradora. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se lanzó hacia él. Matías apenas alcanzó a gritar, un sonido desgarrador que despertó a toda la base. Cuando lo encontraron, estaba tendido en el suelo, con la ropa rasgada, varios rasguños y una expresión de absoluto pánico. No podía explicar cómo había escapado, solo repetía una y otra vez: estaba encima de mí, y no hacía ruido. El incidente sacudió a toda la unidad. Hasta ese momento, la presencia de aquella criatura se mantenía como una sombra distante, algo que muchos preferían pensar que era solo una leyenda entre soldados. Pero el ataque a Matías cambió todo. Fue la primera vez que alguien resultaba directamente afectado por su aparición. El alto mando no tardó en tomar decisiones. A partir de ese momento, se clasificó a la criatura como una amenaza de nivel alfa. Se autorizó el uso de fuerza letal ante cualquier nuevo avistamiento, sin advertencia previa. Las patrullas se intensificaron
y la tensión se volvió parte de la rutina. A pesar del despliegue, el ambiente seguía impregnado de una sensación que ningún arma podía disipar, porque lo que rondaba los cielos de Santa Elena no solo observaba, parecía estar eligiendo su próximo paso. Durante una operación nocturna en una zona boscosa del norte de Chile, un grupo de fuerzas especiales realizó un hallazgo que cambiaría por completo el rumbo de la misión. Lo que en principio sería una patrulla rutinaria, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más extraños registrados en la región. Esa noche, el equipo liderado por el teniente Rodrigo Cáceres, un chileno de acento marcado de Valparaíso, conocido por su disciplina férrea y su cautela ante lo desconocido, logró capturar a una de las criaturas que habían estado causando tensión en la zona. La figura, de apariencia poco común y comportamiento errático, fue inmovilizada tras un breve pero intenso enfrentamiento en un terreno pedregoso y rodeado de arbustos. Mientras aseguraban el perímetro, los soldados descubrieron algo aún más inquietante. Varias estructuras ovaladas, enterradas a pocos metros del lugar. Eran lisas, de superficie brillante, con un tono grisáceo, y emitían un leve calor al tacto. No tenían ninguna abertura visible. Se recolectaron 3 para su análisis, junto con el cuerpo del ser capturado. La base temporal, improvisada en una explanada a pocos kilómetros del lugar, se preparaba para enviar las muestras a Santiago, cuando, sin previo aviso, un helicóptero descendió en medio de la noche. Era una aeronave oscura, sin luces, con símbolos en inglés y cajas metálicas marcadas con las siglas NASEA. Los soldados no recibieron explicación alguna. Un grupo de hombres descendió, habló brevemente con el alto mando y en menos de una hora ya se habían llevado todo: el cuerpo, los objetos ovalados y hasta parte del equipo de comunicación. Esa misma tarde, el aeropuerto de El Loa, en Calama, fue cerrado sin motivos oficiales. Los vuelos fueron suspendidos y varios testigos afirmaron ver movimientos inusuales de carga en la pista principal. Desde entonces, nunca más se habló del asunto en los informes militares chilenos. Los documentos sobre esa noche desaparecieron y los soldados fueron redistribuidos a otras unidades. Para muchos, aquello fue una clara señal de que lo que habían descubierto iba mucho más allá de lo que podían comprender o controlar. Entre los pasillos silenciosos de una antigua base militar del norte de Chile, aún se susurran historias que nunca fueron registradas en papel. Lo que allí ocurrió durante una operación especial sigue siendo motivo de incómodo silencio entre quienes estuvieron presentes. No fue solo la captura de una criatura fuera de lo común. Fue lo que vino después lo que dejó a muchos marcados para siempre. El subteniente Tomás Luján, un mexicano de voz serena y rostro curtido por el sol del norte, formaba parte del grupo que, semanas atrás, había logrado atrapar a un ser que no encajaba en ningún registro biológico conocido. Según comentaban entre compañeros, tras el hallazgo, recibieron instrucciones muy claras: no hablar, no escribir, no preguntar. La orden fue directa, entregada por altos mandos con acento extranjero y rostros que nadie había visto antes en la región. Los soldados acostumbrados a enfrentar situaciones extremas sabían que algo no encajaba. Todo se manejó con rapidez y bajo una tensión constante, como si cada movimiento estuviera siendo observado. A partir de ahí, comenzaron a circular teorías entre el personal. Algunos creían que aquella criatura no era de este mundo, mientras otros aseguraban que se trataba de un experimento genético, diseñado en laboratorios secretos usando fragmentos de ADN que no pertenecían a ninguna especie terrestre conocida. Había quienes juraban haber visto símbolos estadounidenses en equipos de transporte y cajas selladas que decían
investigación científica. Otros iban más allá y hablaban de pruebas silenciosas impulsadas por agencias extranjeras, aprovechando territorios remotos de América Latina para llevar a cabo ensayos que nunca saldrían a la luz pública. Con el tiempo, algo aún más extraño ocurrió. Muchos de los soldados que participaron en esa operación fueron transferidos de manera repentina. Algunos fueron enviados a oficinas administrativas en otras regiones. Otros simplemente desaparecieron del registro militar sin explicación. Incluso Luján, que había ascendido con esfuerzo y compromiso, fue enviado a una pequeña oficina en el sur, donde su única tarea era revisar inventarios viejos que nadie usaba. Una historia paralela comenzó a surgir en un pequeño pueblo cercano a la zona de la operación. Un grupo de agricultores afirmaba haber visto luces extrañas durante varias noches seguidas. Una mujer mayor, llamada Doña Teresa, contó que su perro, siempre alerta, se negó a salir de la casa durante semanas. Un joven del pueblo, curioso por naturaleza, intentó grabar con su celular una de esas luces, pero solo consiguió una imagen borrosa y un fuerte zumbido que no desapareció del audio, incluso después de borrar el video. Todo esto fue ignorado oficialmente. Pero para quienes vivieron esa experiencia, ya no hay vuelta atrás. No es solo una historia de lo que fue capturado, sino de lo que se intentó esconder. Y en cada silencio forzado, en cada transferencia repentina, en cada mirada que evita el tema, hay algo que confirma que lo que ocurrió fue real, aunque el mundo nunca lo sepa con certeza. Después de 7 semanas de tensión constante, los incidentes terminaron de forma repentina, como si algo o alguien hubiera dado la orden de detener todo. Sin explicaciones, sin advertencias, las tropas fueron retiradas poco a poco y la base temporal quedó vacía, como si nunca hubiese existido. Los archivos de la misión fueron sellados bajo la categoría clasificado, amenaza no identificada, y desde entonces nadie volvió a hablar del tema de forma oficial. Sin embargo, entre los veteranos de la llamada Operación Oscuridad, aún circulan susurros inquietantes. Algunos aseguran que lo que capturaron no fue el único ser de su especie. Hay quienes creen que otros siguen allí, ocultos entre los árboles, esperando, no para atacar con furia, sino para observar en silencio, como si supieran que, tarde o temprano, alguien volverá a cruzar su camino. ¿Tú crees que esta historia es real? ¿Y si no fue un experimento, sino una advertencia? Imagina como escena final una vista aérea de un bosque denso, cubierto por neblina, con una figura oscura de pie entre los árboles, apenas visible, y un leve resplandor rojo brillando entre las hojas. Si este relato te atrapó, no olvides dejar tu like, comentar tu teoría abajo y suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando estos misterios y compartiéndolos contigo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y recuerda, no todo lo que desaparece deja de estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio.